Se extendió por casi 8 horas la reunión en la que interpelaron los diputados en el recinto, en una sesión especial, al ministro de Seguridad, que fue acompañado por casi la totalidad del gabinete provincial y por los asesores y quienes integran su equipo de colaboradores directos en esa cartera. Ya nos vamos a encargar de escuchar las repercusiones, tanto en el oficialismo como en la oposición, saber qué es lo que dicen los diputados después de haber escuchado las respuestas del ministro de Seguridad, pero vamos a ver a Lamberto y escuchar, por supuesto, lo que decía el ministro. Había un adelanto que podíamos compartir en el comienzo de esta edición. Según dijo él, con total honestidad respondió todas las preguntas que se formularon. Esto es lo que decía Lamberto. Reiteramos, después de una maratónica interpelación que se dio hoy en la Cámara de Diputados. Fui convocado y como acto institucional creo que he dado todas las respuestas, todas las preguntas con la mayor honestidad y responsabilidad posible. Todo lo que dije está en las versiones taquigráficas. Lo que ahora creo es que debemos mirar para adelante. Esta provincia necesita una política de seguridad. Hay un ministro que está dispuesto a llevarlo adelante, hay un gobernador que está dispuesto a llevarlo adelante y esperemos que todos los partidos nos sentemos en una mesa y establezcamos las bases para una seguridad democrática que Santa Fe se merece. En materia de administración pública nunca hay que poner las cosas bajo la alfombra, siempre hay que estar pensando en el futuro y dando respuestas a temas complejos. No hay que tenerle miedo al diálogo y no hay que tenerle miedo a la democracia. Y quizás me tocó hoy a mí venir después de 20 años. Yo siempre ambicioné un sistema parlamentario. Ojalá este sea el inicio para que tengamos la base de un sistema parlamentario. ¿La oposición quedó conforme, cree usted? Yo los convoco a que, nos pongamos a trabajar. Ya el tiempo, los debates, de las chicanas políticas, están pasando. La gente quiere ver planes que se concreten y esos planes son leyes, son resoluciones, son decisiones legislativas y me parece que si nosotros trabajamos las podemos llevar adelante. ¿Usted se va conforme en lo particular? Sí, me voy conforme. Me voy conforme si esto deja una enseñanza para el futuro. Si es simplemente un acto político, habremos perdido el tiempo. Interesante la reflexión final del ministro Lamberto, sin dudas es lo que todos esperamos, que esto deje algo que sirva para construir y para cambiar la realidad, ¿no? Algunas actitudes, la verdad que uno no entiende, lo vamos a charlar más adelante con un legislador que tiene la gentileza de visitarnos esta noche. Esto de tuvieron que pasar un cuarto intermedio al ratito que había empezado la reunión esta mañana, porque había gente en las barras que vivaba o agredía, digamos, probablemente o silbaba en desaprobación a los dichos de los diputados de la oposición. Y bueno, lo que veíamos, ¿no? Cuando salió el funcionario de la interpelación, lo vivaban, le dicen pacto a Lamberto, por eso el cántico que se escuchaba, la verdad que eso para mí está fuera de lugar. Más allá de cualquier ideología política, no es tomar parte de esto de un lado ni del otro, pero está claro que en la situación en la que se está interpelando al ministro es una situación muy grave, en la que quizá debíamos preguntarnos si hay algo que aplaudir de todo esto que estamos discutiendo, que es la corrupción policial, que son las cajas negras de la policía y tantos temas que son verdaderamente preocupantes y para los cuales hay que trabajar. Pero como decíamos, más allá de lo que dijo Lamberto, también repercusiones por parte del resto de los legisladores. Exactamente, ¿no? Y también hubo algunas chicanas entre legisladores de la oposición y del oficialismo. Según el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Acuña, algunas de estas cuestiones tuvieron como finalidad que fracase la interpelación. Sin embargo, decidió no darse importancia a estos hechos y continuar adelante con el procedimiento. Veamos qué evaluación hacía. En la versión taquigráfica se va a poder observar claramente que el ministro no respondió con exactitud casi a ninguna de las preguntas que le formuláramos a lo largo de las 8 horas del debate. El ministro empezó admitiendo que efectivamente hay corrupción policial, admitió que hay cajas negras, aunque solo atinó a decir que hay una caja negra, que es la del BOU, y si sabemos de otra dijo que la denunciemos, como si fuera una responsabilidad nuestra. Negó la existencia de cajas negras relativas al juego,
al juego clandestino, a los bingos, a los hoteles, a los desarmaderos, al narcotráfico, al abigeato, a los puertos secos, a la venta de combustible. La verdad que cuesta creer que la única caja negra que exista en la provincia sea esta, sobre todo cuando él lo admitió. Dijo que efectivamente hay sicarios, admitió que hay crímenes de ajuste de cuenta, no pudo determinar con precisión algunos detalles o cifras que le pedimos y efectivamente cada vez que se le planteó concretamente cuál es el programa, el plan de gobierno que tienen para terminar con el problema del narcotráfico en la provincia, el ministro se excusó en decir que es un delito de competencia federal. Y obviamente que nosotros nunca le negamos que las competencias sobre rutas nacionales es federal y que efectivamente no negamos por dónde ingresa la droga y que no debe haber una colaboración de la nación. Nadie negó esto al ministro, pero si hay cocinas y si el narcotráfico se desarrolla de la manera que se desarrolla en la provincia, tiene que ver con que efectivamente por lo menos carecemos de un programa de política en seguridad pública referido a terminar con el narcotráfico o el flagelo del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Y esto es tan así que el ministro no dio cuál es su plan. A lo largo de 8 horas no pudo precisar cuál es el plan. ¿Queda conforme con esta interpelación? Mire, yo creo que el plano político hemos tratado de tener una interpelación ordenada, intentamos ser respetuosos y ordenados, lo importante es que no fracasó la interpelación. Hubo algunos que intentaron jugar al fracaso de la interpelación, pero la dejo en los planos de lo político. Yo como político no me quejo de estas cosas, asumo las reglas, no me molesta que la barra me diga cosas, entiendo que son militantes y son simpatizantes y es parte del juego. Sí digo que hay que tener una serie de respetos, nos quedan muchos interrogantes sin responder y en ese sentido creo que hay que seguir planteando que el ministro nos conteste por escrito. Ustedes saben que hoy volvió a decir lo mismo, dijo le voy a contestar por escrito. Este pliego de preguntas que el ministro tiene, que me prometió responder cuando vino a la presidencia, es el mismo pliego de preguntas que tenía Corti. Yo espero que el gobierno después de casi 10 meses se digne a contestarme las preguntas que planteo, muchas de las cuales hoy el ministro volvió a hacer agua y no a responder como corresponde. Bueno, ahí estaba el diputado Acuña, que fue uno de los interpeladores que participó, más allá de que el resto de los diputados también tuvo su momento, 15 minutos cada uno, como máximo, está claro, para poder realizar una pregunta al ministro. Exactamente. Para la diputada María Eugenia Bielsa, el nudo de la cuestión es saber si hay, cuál es el grado de corrupción que hay en la policía. La legisladora cree que esto es fundamental como para tratar de hacer un diagnóstico del que todos puedan dar cuenta y en definitiva del que todos puedan, sentados en una misma mesa, diseñar una política eficiente a la hora de combatirla. Vamos a escuchar a quien es uno de los principales referentes de la oposición también en la provincia. El meollo del debate y de la interpelación tiene que ver con que si existe corrupción en algunos miembros de la fuerza. Nosotros creemos, como el ministro, que no hay que hablar de corrupción en la fuerza, porque de hecho en 18.500 agentes seguramente hay más agentes probos que agentes que no lo sean. Lo que está claro, y ha quedado claro, recién le hemos preguntado al ministro sobre la cantidad de jefes de la fuerza que tienen causas judiciales pendientes o que están siendo investigados desde el punto de vista administrativo. Y que paradójicamente esas son las personas que son ascendidas a jefes de la fuerza. Y le hemos nombrado una larga lista de jefes que han ocupado cargos de jerarquía durante la gestión del doctor Wiener y durante la gestión del doctor Bonfatti. Y él admitió que sí, que están siendo investigados y que ellos prefieren privilegiar el principio de inocencia. Nosotros nos preguntamos si entre 18.500 agentes, además de agentes formados, no hay agentes probos. Me parece que es una muy mala señal que justamente quienes van a conducir la fuerza sean quienes tienen sospechas de haberse enriquecido de manera ilícita. Entonces finalmente le preguntamos, entonces podemos tener otro caso Tonioli, digo, alguien que hoy sea jefe de la fuerza, por ejemplo el Cristian Sola, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, que la investigación avance y que luego tengamos un nuevo jefe en esta situación. Y nos dijo que sí, que efectivamente podría suceder, porque ellos privilegian el criterio del principio de inocencia. ¿Por qué el ministro tenía que ser interpelado? Porque efectivamente muchos de los dispositivos que ayer se anunciaron tienen que ver con esto que nosotros decimos. Hay un descontrol en la fuerza se está autogobernando o autogestionando, se ha perdido la dirección política de la fuerza policial y efectivamente hay, porque entre los dispositivos está la idea de profundizar aquello que tiene que ver con la investigación del patrimonio de los policías, se ha de alguna manera aseverado o afirmado o corroborado de que hay corrupción dentro de la fuerza, en algunos agentes, no digo en todos. Bueno, y vamos al oficialismo.
escuchábamos y ya pudimos observar que quizá la estrategia fue de alguna manera que haya, bueno, un acompañamiento, no solo por parte del resto del gabinete, gran parte estuvo acompañando al ministro Lamberto, sino también, como veíamos, de militantes que concurrieron a la legislatura. Vamos a ver qué evaluación hacía sobre lo que sucedía o lo que tuvo lugar, mejor dicho, en la legislatura con la interpelación al ministro Lamberto, el diputado oficialista Eduardo Di Poli. Muy positiva. Primero destacar la disposición del ministro, de todo su equipo, que realmente brindó una gran cantidad de información, usted lo dice, más de 7 horas, casi 8, y donde todos los diputados pudieron hacer en reiteradas oportunidades todas las preguntas de toda naturaleza, del funcionamiento de la fuerza, del diseño y de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico. Realmente nos vamos muy satisfechos y además yo creo que consolida y mucho al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe en este trabajo tan importante que tiene por delante, que es garantizar la seguridad de todos los santafesinos. Como miembro del oficialismo, ¿ustedes sienten que esto realmente era un interés de la oposición de saber cómo estaba el tema de seguridad en la provincia o un gran acto político? Ustedes fueron testigos de la conducta de algunos legisladores del justicialismo que les preocupaba más hacer show que preocuparse por el tema de la seguridad, los delitos complejos y el narcotráfico. Tenían otro interés, algunos, no todos por supuesto, pero bueno, la gran mayoría estuvo a la altura de los acontecimientos. Es muy positivo para la legislatura, es muy positivo para la democracia, porque es una política de este gobierno y del gobierno anterior. Cada vez que solicitamos que un ministro se haga presente en la Cámara de Diputados, así lo hicieron y se brindaron en toda su dimensión, en toda la información que se le requirió. Y esta no fue la excepción, al contrario, luego de 20 años en la Cámara de Diputados se realiza una interpelación a un ministro y de la dimensión y la importancia que tiene el área de seguridad para los santafesinos, realmente nos vamos muy conformes, contentos también, porque sabemos, primero, que le estamos dando respuestas a la población, que es algo que requiere permanentemente en materia de seguridad. Y segundo, por supuesto, desde las instituciones, lo positivo que resulta que alguien se haya brindado y haya puesto a disposición de todos la información que requirieron en esta interpelación. Vamos a seguir analizando este tema, sin duda es el tema de la jornada, porque hacía 20 años que no se interpelaba un ministro en la legislatura de la provincia. Está con nosotros el vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el legislador Maximiliano Puyaro. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. El último esfuerzo de la jornada le pedimos porque fue una reunión larga. Larga, pero productiva, productiva e interesante. Sí, la verdad que con un balance positivo, sumamente positivo. ¿Usted cree que se fortalece la figura de Lamberto como ministro de Seguridad? Sí, sí. ¿Sinceramente lo cree? Sí, sí, sinceramente. Yo particularmente tenía algunas dudas de que esto se lleve adelante, porque ustedes decían, en la provincia de Santa Fe existieron hechos gravísimos y hacía 21 años que no se interpelaba a ningún ministro, ¿no? Y creíamos que podía existir otro mecanismo para contestar las preguntas, que todos los legisladores tenemos el legítimo derecho de que un funcionario del Ejecutivo nos las conteste. Por eso habíamos planteado una alternativa. Pero hoy vi mucho respeto, generalmente en todas las posiciones políticas, mucha solvencia de parte del Ejecutivo, del ministro, de su gabinete, respondiendo todas las preguntas que los diferentes legisladores le fueron haciendo en el transcurso de estas casi 8 horas que llevó la interpelación, y convivencia democrática, ¿no? En donde terminó la interpelación del ministro con un aplauso de todos los legisladores, de todos los diputados de la provincia de Santa Fe, demostrándole un respeto al ministro de Seguridad, que más allá de las valoraciones que pueda hacer cada uno, todos rescataron la voluntad, el esfuerzo por contestar cada una de las inquietudes e interrogantes que tenían. Ahora, uno lo escucha después, por ejemplo, a uno de los diputados, al diputado Cunha, decir que durante las 8 horas se puede comprobar en la versión taquigráfica que el ministro no respondió concretamente ninguna de las preguntas que se le hizo, o que no pudo en 8 horas demostrar que tenga un plan para combatir estos delitos complejos en la provincia. Digo, la gente que no participó en su casa, que no escuchó las 8 horas de esta interpelación,
escucha por un lado la versión de la oposición o de algunos diputados de la oposición, por otro lado que desde el oficialismo se sostiene la figura del ministro y tiene una contraposición de voces. Bueno, importante, cada uno tendrá su evaluación. Se preguntará a quién debo creerle. Ese es el tema. O ir a la versión taquigráfica, como dice el diputado Acuña. Pero bueno, cada uno tendrá su valoración de lo que... Lo que voy con esta pregunta es, para ustedes que sostienen que Lamberto sale firme y que ha sido, o que ha contestado todas las preguntas o los cuestionamientos, estas declaraciones después de Acuña, por ejemplo, ¿a qué apuntan? ¿A políticamente seguir debilitando la figura o a la gestión del Frente Progresista? Sinceramente lo digo, el ministro salió fortalecido hoy. Y cualquier legislador que lo plantee honestamente lo va a decir de esta manera porque contestó absolutamente todas las cuestiones que se fueron preguntadas durante estas 7 u 8 horas que estuvimos de corrido en la Cámara de Diputados. Tal vez algunos tenían alguna expectativa de que un conteste o plantee alguna cuestión diferente a la que contestó, pero además adjuntó documentación, trajo algunos expedientes que fueron consultados en un pliego de base de preguntas de 42, que después podría haber repreguntas. Y sí, fue sumamente sólido y respetuoso. Yo me quedé muy conforme porque primero se demuestra una autocrítica desde el gobierno. Habría cosas que tal vez las tendríamos que haber hecho antes, en los 5 años que hace que estamos gobernando. Pero bueno, tenemos otra mirada, las diferentes crisis que hemos tenido nos dan otra perspectiva política. Y sí, claramente se ve un plan. Lo que presentó ayer el gobierno, el gobernador, el vicegobernador, el ministro de Gobierno, el ministro de Seguridad, es un cambio de paradigma en el funcionamiento de la seguridad. Pero ¿sabe lo que la gente se pregunta? ¿Tuvieron que meterlo preso al jefe de la policía de la provincia para que se empiece a hablar de la corrupción o se anuncien medidas referidas a la corrupción policial, se hable del narcotráfico en la provincia, se enfrente a la nación pidiéndole mayor colaboración a la hora de luchar contra el tráfico de drogas ilegales? ¿Tuvo que darse este episodio para provocar esta reacción? Muchos lo que somos del oficialismo lo hacíamos mucho tiempo antes de que se meta preso al jefe de la provincia y después se lo deje libre por falta de pruebas o de méritos, ¿no? Pero muchos lo hacíamos mucho antes. La verdad que fue un conflicto que sacudió las estructuras políticas. Toda crisis uno la puede tomar como una cuestión que termine resultando positiva. Yo creo que el justicialismo hoy intentaba discutir solamente algunas cuestiones en el plano de la provincia de Santa Fe, que está muy bien porque vivimos en la provincia de Santa Fe, pero hay cosas que exceden a la provincia de Santa Fe. Cuando se discute el narcotráfico, tenemos que discutir realmente las causas por las cuales el narcotráfico penetra en la provincia de Santa Fe. Y el ministro nuestro fue implacable y fue muy claro, mostrando estadísticas de otras provincias, de cómo está la situación a nivel nacional, cómo está la situación en cada una de las provincias vecinas, mostrando que Santa Fe no es una isla. Y eso es importante que lo empecemos a discutir, para ver qué aporta cada uno. Yo creo, como uno intenta ver el balance general de esto, más allá que uno pueden decir que hay un plan o no, que no hay un plan, yo creo que por primera vez en la provincia de Santa Fe, y hoy a la interpelación del ministro, todos empezaron a comprender que el principal delito que tenemos que combatir es el narcotráfico y que el narcotráfico es un delito federal que atañe a la provincia, que la provincia tiene que colaborar, pero que también tiene que colaborar la nación. Y esto, si ustedes van a la versión taquigráfica, muchísimos legisladores de la oposición a la provincia y del oficialismo a la nación lo plantearon durante toda la sesión. Y es un paso importante. Ahora, creo que los pasos que vienen es que empecemos a discutir seriamente, sinceramente, todos juntos, una política de seguridad, Estado nacional y Estado provincial. ¿Cómo hacer en todo este camino para mantener la cordura en cuanto a la discusión política que se da? Porque ¿cómo se le pide a la oposición, sobre todo el año que viene, acercándonos a un año electoral, que no quiera aprovechar cada circunstancia para generar un gran revuelo, una discusión que se pueda debilitar o fortalecer alguna imagen a partir de eso? Cosas que, como vimos y como pasó después del caso Tonoli, no han servido o no ayudan, ¿no? Sí. A que esa lucha sea... Coincido con usted, pero entiendo también que la seguridad, por primera vez en la provincia de Santa Fe, tiene que pasar a ser una política de Estado que corte los diferentes gobiernos que puedan venir. Digo, en Colombia se logró mejorar la seguridad en algún aspecto, está la FARC, pero en las ciudades uno puede caminar. Yo estuve en Colombia en un congreso hace muy poco y puede caminar de noche, tarde y tranquilo,
porque los diferentes partidos políticos se pusieron de acuerdo y tomaron a la seguridad como política de Estado y no como campo de batalla. Creo que la experiencia que vivimos los últimos días en Santa Fe lamentablemente van para el otro lado. Existió un escenario electoral, un ring, en donde nos terminamos peleando por ver quién tenía razón, en lugar de poner a la seguridad como política de Estado. Ustedes como legisladores del oficialismo, ¿están dispuestos a exigirle, a plantarse, a exigirle al Poder Ejecutivo que se trabaje en este orden que usted señalaba? Pero yo creo que el Poder Ejecutivo de la provincia lo ha hecho, convocó en un momento de gravedad, de crisis institucional a todos los legisladores nacionales a charlar las políticas de seguridad. Fue un gesto del gobierno de la provincia de Santa Fe de apertura, de amplitud. Entendíamos que no podíamos solo, que no podíamos pelear contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe como gobierno provincial solamente. Lamentablemente los diputados del Partido Justicialista se levantaron y se fueron y dejaron una oportunidad muy importante, pero desde ya que se lo vamos a volver a pedir, desde ya que el gobierno lo va a hacer, porque hoy el mismo ministro a la interpelación lo planteó de esa manera, dijo, esto nos tenemos que hacer responsables todos. Y entiendo que muchísimos legisladores del Partido Justicialista, en el transcurso de los discursos, lo reflejaron a esto también. Con lo cual yo también lo veo como muy positivo y lo veo como una oportunidad, que empecemos a discutir las cuestiones en serio. Y dejarnos de echar culpa de quién es la responsabilidad, si de uno o de otro, porque tranquilamente nosotros podríamos plantear, hubo 24 años de justicialismo en la provincia, a la policía que tenemos, con los defectos que tiene hoy, la formaron 24 años de justicialismo, de desinversión en seguridad y en justicia, y sin embargo nos hacemos responsables, recogemos el guante y tomamos nuestra responsabilidad. Digo, en esto tenemos que ser honestos política e intelectualmente, si no le vamos a estar mintiendo a la sociedad y no vamos a resolver los problemas de la gente. Pero yo, mi balance, más allá de lo que ustedes me preguntaban, que decía el diputado Acuña, del día de hoy es sumamente positivo, porque hay valoraciones que tomó el cuerpo en conjunto, que es por dónde pasa la política de seguridad. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar a la política de seguridad como política a largo plazo, como política de Estado, que rompa los gobiernos y que vaya más allá de ellos. Diputado, se conocieron algunas precisiones respecto de qué manera piensa el Poder Ejecutivo implementar las medidas que ayer se anunciaron respecto de la reestructuración en la policía, si se va a plasmar en un proyecto de ley, si esto será debatido en la legislatura, si se va a hacer por decreto, por alguna normativa especial. Muy poco. Sobre eso se intentó abordar, pero el justicialismo por ahí tenía otras dudas, puntualmente con hechos puntuales, no sobre políticas de mediano y largo plazo, pero lo planteó el ministro, van a ser políticas paulatinas, que van a apuntar a tener un amplio consenso político del Ejecutivo y del Legislativo, porque entiende que tienen que ser políticas de Estado, que no se van a dar de un día para el otro, que ni se van a dar por decreto ni demás, se van a ir pensando conjuntamente con las diferentes fuerzas políticas, pero hay una dirección clara, que es un cambio de paradigma, que apunta a la participación ciudadana también en el control de la seguridad, ¿no? ¿Usted cree que ese es el camino que se debe comenzar a recorrer? Digamos, sí. ¿Pasa por allí, por estos anuncios que hizo el ministro ayer? No solamente, pasa por la colaboración de todos los actores políticos, pero creo que es un camino muy importante el que planteó el gobernador ayer. Yo también estoy mañana presentando un proyecto de ley que apunta a un ente de control sobre la fuerza de seguridad de la provincia de Santa Fe, civil, que sea un ente autárquico, que un civil, una persona de amplio prestigio, sea propuesta por el gobernador, con fuerte acuerdo en la Asamblea Legislativa por los 2/3 para que tenga poder político, para controlar a la policía, para que cualquier vecino, vecinal, intendente, presidente comunal o ciudadano pueda denunciar a la policía, porque nosotros cuando vemos un policía corrupto o la lo denunciamos ante la misma policía o ante la justicia, que nunca pasa nada. Entonces, digo, ¿en qué lugar queda asuntos internos, digamos, en esto? Bueno, nosotros ¿pensarían la eliminación de esto? Sí, algo alternativo a asuntos internos, un ente que esté por afuera, con mucho poder político, con algo de estructura para que le permita investigar, con un enlace judicial para que los procedimientos no se caigan, con un gabinete técnico, que este gabinete técnico apunte a los científicos, a los diferentes peritajes que se tienen que llevar adelante, pero fundamentalmente el cambio de paradigma pasa porque la sociedad civil pueda acudir a un civil a denunciar la corrupción policial. Digo, yo vengo de un pueblo, nosotros sabemos cuál es el policía bueno, el policía malo, el que pide alguna ayuda, o que en algún momento pedía alguna ayuda en la ruta cuando estaban, y el que no, bueno, y es muy difícil ir a denunciarlo a la misma policía, ¿no? Entonces digo, un civil a cargo, un director, organizar esto de otra manera
Es un proyecto que en la provincia de Buenos Aires está avanzando, falta la sanción de la Cámara de Senadores. ¿Asuntos internos no sirve? En algún aspecto sí sirve asuntos internos. Esto es superador a asuntos internos porque apunta a la prevención. Asunto interno siempre va después de los hechos, después de una denuncia. Esto también tiene una etapa que tiene que ver con la prevención, donde el director, a través de su equipo de inspectores, haciendo un trabajo aleatorio a las 19 unidades regionales o a las que terminen siendo después de esta reforma, puede ir a hacer diferentes investigaciones. Ejemplo, la comisaría de Venado Tuerto tiene un índice delictual superior a la comisaría de Rufino, que quedan 70 kilómetros una de otra. Bueno, algo está sucediendo. Entonces ahí va a investigar el cuerpo de inspectores, ven realmente lo que pasa. Y digo, cuando uno habla con los intendentes, con las vecinales, con los presidentes comunales, con los vecinos, ellos saben lo que pasa. Lamentablemente lo que no funcionan son los canales institucionales. Nosotros apuntamos con esto a jerarquizar al buen policía, a jerarquizar al tipo que realmente cree en la fuerza y que se juega la vida adentro y afuera para tener mayor seguridad de los santafesinos. Queremos que el buen policía esté jerarquizado y separar al mal policía. Son definiciones que tomó el gobernador de la provincia. ¿Cuánto tiempo hacía que no se apartaba a ningún jefe, a diferentes estratos policiales? Y este año se corrieron a 200, se pasaron a disponibilidad. Bueno, son definiciones políticas que va tomando el gobierno de la provincia. Las tendríamos que haber tomado antes, es posible. Los tiempos políticos también a veces marcan la agenda, pero bueno, lo estamos haciendo y el gobernador de la provincia se comprometió en algunas cosas cuando arrancó su gestión, como es el combate al narcotráfico, y lo está llevando adelante. Y tiene que ver con eso la voluntad y la vocación. 1.400 procedimientos, 1.200 detenciones en lo que va del año no es menor. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Tenemos que ir sobre los grandes, tenemos que ir sobre los grandes. Pero vamos avanzando de a poco en el combate contra el narcotráfico y contra la inseguridad.